Señor, te damos gracias por el día de hoy y gracias por la preciosa oportunidad que nos das de traer nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestra danza, nuestro canto, todo aquello que hemos preparado para glorificarte, Señor. También nuestro corazón viene preparado para escuchar tu mensaje. Danos la humildad necesaria para poder recibir el mensaje, hacerlo nuestro, que hable a nuestras vidas, que le permita a nuestro ser que la palabra de Dios le hable. Ayúdanos a tener eso, Señor, el día de hoy. Y gracias una vez más por la vida. Gracias por cada una de las personas que nos están viendo a través de esta pantalla. Bendíceles, guárdales, prospérales, sánales si están enfermos, Señor. Suple cada una de sus necesidades. Y que el día de hoy haya una necesidad más que se supla, que sea la necesidad del conocimiento de tu verdad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Bienvenido, mi hermano, a este momento de aprendizaje, porque siempre que nos enfrentamos a la palabra de Dios es un tiempo para aprender. Hemos venido siguiendo el libro de Lucas desde enero y estamos entrando ya en marzo y es muy interesante poder tomarlo en orden para que nos ayude a mantenernos en el contexto y así no salirnos de él y de pronto malas interpretaciones. Eso es muy positivo. Y además podemos ver la misericordia y la mano de Dios enseñándonos, no manipulando un mensaje, sino que trayéndonos en este orden. Hoy nos toca escuchar esto. ¿Ok? Hoy nos toca escuchar esto. Esto vale mucho. Lucas capítulo 5, continuamos en el orden que venimos. Lucas capítulo 5, estaremos leyendo del verso 17 en adelante. Esta es una historia que tú y yo hemos leído muchas veces y nos ha llamado mucho la atención, como todas las historias de milagros de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta en particular tiene
elementos muy importantes. Esta es la historia de un paralítico que sus amigos lo llevan a Cristo para que Cristo les dé la sanidad, y lo meten abriendo el techo, lo meten al lugar donde Jesucristo está, ¿no? Así como lo viste en el video, esa escena que pueda quedar plasmada en tu mente, porque así nos va a ayudar a entender mejor este mensaje. Ok, Lucas capítulo 5, versos 17 en adelante, ¿no? Aquí hay un paralítico que tiene una necesidad, pero hay una necesidad mayor. Y esa es a la que Jesucristo apunta, y eso es a lo que espero que Dios hable a nuestras vidas el día de hoy. ¿Cuál es nuestra necesidad mayor? Detrás de una necesidad visible hay una necesidad mayor dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón. Lucas 5, verso 17, estaré leyendo hasta el verso 20. Dice: aconteció un día que Él estaba enseñando, Jesucristo estaba enseñando. ¿Recuerdas? Eso es lo que vino a dar, a enseñarnos su evangelio, predicar su evangelio. En ese grupo, en esa ocasión, cuando Jesucristo estaba enseñando, estaban también sentados los fariseos y estaban los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Para este entonces te das cuenta que la fama de Jesucristo ya ha cruzado fronteras, y hay mucha gente que se está agolpando para poder escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dice que venían de todas las aldeas de Galilea, venían de las aldeas de Judea y venían de Jerusalén. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. No solo enseñaba, sino que también hacía sanidad. Verso 18. Y sucedió que unos hombres, dice, que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Estos hombres llevan una misión. La misión es, debemos hacer lo posible para encontrar la sanidad de nuestro amigo. Lo ponen en la camilla, lo llevan cargando, se dan cuenta de que el lugar está lleno. Jesucristo está en el centro quizá y es imposible pasar. Pero cuando las personas se unen y quieren hacer algo para la gloria de Dios, es posible. Estos hombres agarran al enfermo y lo suben por el techo y por ahí se lo llevan a Jesucristo. Lo presentan. Esa es una escena que en sí nos enseña mucho, todo el labor, el sacrificio, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de la comunidad de fe que debe existir para poder alcanzar al mundo, para poder llevarlo hasta donde Cristo se encuentra. Si nos unimos, mis hermanos y hermanas, si unimos nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestras capacidades, la iglesia puede alcanzar mucha más gente para la gloria de Dios. Podemos llevar a muchos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque eso es bien grato y bien lindo, ese no es el mensaje del día de hoy. Ese va a ser un mensaje para otra ocasión, ¿no? Pero vale la pena observar la actitud de estos hombres en cuanto a su amigo. Buscan el bienestar de su amigo. Ok, pero nosotros estaremos hablando de las necesidades, pero en este caso de la necesidad mayor. ¿Okay? Estos hombres ven una necesidad, la necesidad que tiene el paralítico. Es obvia la necesidad, necesita moverse. No puede moverse, es paralítico. Y aunque todo padecimiento pudiera ser, mis hermanos, no todo padecimiento necesariamente es por un pecado personal. Muchos padecimientos pudieran llegar a consecuencia de nuestro pecado. Ese es un tema que va a estar tocando este mensaje, ¿no? Porque mira lo que dice el verso 18. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, del tejado, le bajaron con el lecho y poniéndolo en medio delante de Jesús. El verso 20. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y por eso el mensaje de ahora se llama la necesidad mayor. ¿Cuál es la necesidad mayor
de este hombre que está padeciendo? ¿Cuál es la necesidad mayor de aquel que está pasando una crisis o una dificultad? ¿Cuál es la necesidad grande de esa persona? A la simple vista podemos ver al paralítico y decir, la necesidad que tiene es que se le quite su parálisis. Y esa es la necesidad obvia que veían los amigos. Esa es la necesidad obvia que ve él también de sí mismo, lo que está a la luz de todos, lo que todo el mundo puede observar, lo que no se puede ocultar, lo que es muy obvio. Necesita esto esta persona. Y en base a eso, los amigos se los llevan a Jesucristo para que Jesucristo haga un milagro en la vida de ellos. Jesucristo dice que al ver la fe de ellos, en el verso 20, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Estos hombres tienen fe, estos hombres tienen amor por su amigo, estos hombres tienen deseo de que su amigo se sane, pero aún son incapaces de ver la necesidad exigente, la necesidad mayor que tiene este hombre. Jesucristo puede discernir la verdadera necesidad. Antes de sanarlo físicamente, Jesucristo apunta hacia su espiritualidad. Le dice, tus pecados te son perdonados. Esa frase seguramente le ha de haber sorprendido a todos ahí. Vamos a ver en la lectura que muchos se sorprendieron, pero incluso para él, muy sorprendido, porque vine a tu presencia para que me aliviaras de esta situación, no para que analizaras mi interior espiritual. Y muchas veces nosotros estamos en una situación similar, donde acudimos a Dios para que Dios nos ayude de esta situación que nos está trayendo tristeza, que nos está trayendo dolor, que nos está trayendo angustia. Y cuando nos acercamos a Jesucristo, lo que Jesucristo hace es apuntar hacia nuestra necesidad mayor. En este caso, apuntar hacia nuestra vida de pecado que necesita ser perdonado. ¿No te ha pasado eso muchas veces, mi hermano, que buscas ayuda para aliviar algo externo, pero Jesucristo se encarga de señalar tu pecado? Eso es incómodo, eso a nadie nos gusta. No, yo vine para que me sanes, no para que veas mi maldad. Yo vine para tener un milagro tuyo, no para hacerme cristiano. Yo vine para que me des paz y tranquilidad porque estoy afligido, no para convertirme en un discípulo tuyo. Yo vine aquí porque me gusta la amistad, me gusta el grupo de personas, no para que mi vida sea transformada. Yo vine aquí porque me encanta cuando se reúnen los hermanos y se la pasan muy bien. Me gusta el ambiente que es sano hasta cierto punto, pero yo no quiero cambiar mi vida. Yo no quiero hacer transformaciones internas. Es más, yo ni siquiera creo que sea pecado. Yo ni siquiera creo que ande mal. Yo no necesito. Pero Jesucristo conoce la necesidad mayor sobre cualquier otra necesidad, que es la necesidad espiritual. Y le hace ver al hombre su necesidad. Yo, cuando estaba estudiando esto y tratando de organizar esta enseñanza, yo me preguntaba, a mí no se me hubiera cruzado por la cabeza que este hombre que está paralítico, ¿qué tipo de pecado puede practicar ese hombre? Yo quizá no hubiera pasado por mi mente, a mí me hubiera dado lástima, quizá muchos de ustedes hubieran tenido una reacción similar. Pobrecito, mira cómo que está, démosle algo de comer, démosle algo para que se cubra, tratemos de satisfacer sus necesidades físicas, pero no sé si pudiera enfrentarlo en su espiritualidad, decirle, no, antes de suplir tu necesidad, déjame hablarte de la necesidad mayor que tienes, que es la necesidad del perdón de tus pecados. Jesucristo, al ver la fe de ellos, todo lo que hicieron, le dice, tus pecados te son perdonados. La necesidad mayor, la necesidad que está por encima de cualquier necesidad, es la pureza espiritual. Sí, mi hermano,
más que el trabajo, tú necesitas una pureza espiritual. Eso es más importante. Más que la casa y que el carro, tú necesitas una pureza espiritual. Más que un empleo diferente, más que un aumento, más que una sanidad física, más que una sanidad física, este hombre necesita pureza espiritual. Tú y yo, más que cualquier cosa, debemos tener una necesidad muy clara en nosotros, vigente, que es nuestra necesidad espiritual. No sé qué tan importante para ti es mantenerse, mi hermano, mi hermana, puro o pura espiritualmente. Pero para Cristo parece que eso es muy importante, tanto así que cuando le presentan al enfermo, lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Apunta a ese aspecto espiritual. Y si es tan importante, mi hermano, si es tan importante para nuestro Señor Jesucristo el dar ese perdón, porque es una necesidad que la persona tiene, debiera también ser muy importante para nosotros el dar el perdón, porque las personas necesitan nuestro perdón. En tu corazón, mi hermano, hay todavía esa urgencia de darle perdón a alguien. Quizás no te has atrevido a perdonar. Es muy importante dar ese perdón. Nosotros como cristianos estamos aprendiendo la actitud de Jesucristo. Debemos aprender a ver más allá de las situaciones visibles, más allá de las situaciones que están delante de nuestros ojos. Tenemos que atrevernos a ver más para allá y tenemos que atrevernos a dar perdón. Tenemos que atrevernos a quitarle la carga a cualquiera que nosotros no le hayamos dado el perdón. Si es así de importante recibir perdón, cuanto más debe ser dar ese perdón. ¿Cuál es la necesidad mayor del que padece? Es esa necesidad espiritual. ¿Sabes? Es muy difícil para nosotros cuando vemos a alguien que está sufriendo por alguna calamidad, por alguna desgracia, sea o no sea su culpa. Es muy difícil acercarnos y decirle: examina tu vida. O quizás nosotros sepamos, eso es pecado. Asegúrate de arreglar eso con Dios. ¿Sabes? Cuando estamos dolidos, cuando estamos tristes, qué sé yo, nuestro matrimonio ya no continuó, nuestras relaciones con nuestros padres están muy mal, nuestras relaciones con nuestros hijos van de mal en peor, nuestra relación en el trabajo está muy mal, quizás nuestra economía esté muy mal, quizás estamos perdiendo una casa o propiedades y poder acercarnos a alguien así y decirle: ¿cómo andas tú en tu fe? ¿Cómo andas tú en tu espiritualidad? ¿Andas bien o andas mal? ¿Cómo está tu santidad con Dios? ¿Está bien o está mal? Como que no es el momento para acercarnos a alguien y decirle: ¿cómo andas internamente? Pero Jesucristo deja claro que esa es la necesidad urgente. ¿Por qué? Porque hay muchas tristezas, muchos dolores, muchas enfermedades que llegan a nuestra vida a causa de pecado. David, en uno de sus salmos, decía: mientras callé, mis huesos se secaron. Mientras yo no confesé mi pecado, lo que quiere decir David, mis huesos comenzaron a secarse. Me estaba enfermando el no confesar mi pecado. Me estaba enfermando el mantener mi vida pecaminosa en secreto. ¿Tienes una vida de pecado en secreto? ¿Tienes una vida de apariencia? ¿Tienes una vida pública y otra vida privada que son totalmente diferentes? Eso enferma. Eso trae mucha angustia, eso trae mucho estrés, mucha desesperación. Es estresante mantener viva una cara que no es la nuestra. Es estresante presentarnos ante una sociedad, ante un grupo, como alguien que no somos, y es estresante mantener esa imagen cuando esa imagen no lo somos.
eso trae enfermedades. La necesidad mayor, mi hermano, es una necesidad espiritual. Sea cual sea la necesidad que tú estás pasando el día de hoy, tu espiritualidad es mucho más importante que eso. Démosle el valor a las cosas como la Biblia se los da. Y eso nos va a ayudar a nosotros mucho más. Verso 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a hablarse entre ellos, ¿no? Estaba el grupo ahí diciendo: ¿y este quién es que lo blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados y no solamente Dios? Y Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, también los confrontó. Y respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Mira que Jesucristo confronta al enfermo y confronta al religioso. Jesucristo tiene esa autoridad. Y espero que esa autoridad la tenga Jesucristo en mi vida y en tu vida también. La autoridad de venir y decirme que soy un pecador, sin importar quién sea, la posición que tenga, cuánto sepa, cuánto no sepa, el trabajo que haga, qué sé yo. Démosle esa autoridad a Jesucristo. Jesucristo les dice a los fariseos: ¿y qué están ustedes tramando? ¿Qué están hablando ustedes ahí en secreto? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Verso 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué es más fácil decirle a alguien: te perdono? ¿O es más fácil decirle: levántate y anda? ¿Qué será más fácil decir? Obviamente el perdón es lo más difícil. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante el hombre, levantándose en presencia de ellos, hay testigos, tomando su lecho, donde estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Este hombre no solo lleva ya su sanidad física, sino que lleva su sanidad interior. No solamente anda bien ya físicamente, sino que anda bien con Dios, porque recuerda, sus pecados fueron perdonados. Es un momento glorioso para este hombre y por eso él va glorificando a Dios. Tú y yo no podemos glorificar a Dios cuando no hemos experimentado la grandeza del alivio del perdón de nuestros pecados, cuando no hemos experimentado la dulzura de la santidad en nuestras vidas, es imposible, es difícil que podamos glorificar a Dios. Nuestro canto y nuestra oración es hueca y es vacía. Nuestras palabras son huecas y son vacías, dirigidas hacia Dios, cuando nuestro corazón no ha experimentado su salvación. Este hombre ha experimentado el perdón de sus pecados. Este hombre ha experimentado la sanidad de su cuerpo. Y este hombre ahora está experimentando la libertad de glorificar a Dios. El glorificar a Dios, mi hermano, no es cuestión de palabras, no es cuestión de movimientos físicos, de levantar la mano, de cerrar los ojos. Todo eso es parte de las expresiones que nosotros tenemos para mostrarle a Dios nuestro amor, pero también son cosas externas y que son cosas que se pueden practicar. Yo puedo cerrar mis ojos y levantar mis manos y hacerle creer a todos ustedes de que yo estoy adorando a Dios. Sin embargo, quizá estoy pensando en pecar, o estoy pensando en algo que se me olvidó en la casa, o estoy pensando en algo que olvidé en el carro, qué sé yo. El glorificar a Dios es una expresión, es el resultado de este corazón que se ha topado con el Dios Todopoderoso
y que no ha sido destruido, sino que en misericordia se le ha dado salvación. Se le ha dado vida. La experiencia de este paralítico. Pero en este episodio, en este párrafo de la historia que estamos leyendo, está el grupo de los enemigos de la fe. Está siempre los que causan problemas en la obra de Jesucristo. Estos son los que siempre están viendo cómo la obra de Cristo pudiera tropezar y no avanzar. No se atreven a ponerse en los zapatos del paralítico y gozarse en lo que él se está gozando, sino que ellos, de una forma muy hipócrita, muy mentirosa, tratan de presentarse o autojustificarse como santos, como perfectos. Y entre todo esto, lo que ellos ven es una blasfemia de parte de Jesucristo para con Dios. Son incapaces de ver a Dios en medio de la situación. ¿Cuál es la necesidad mayor de los opositores aquí? Ellos son incapaces de ver la mano de Dios obrando en este hombre. Y desgraciadamente estos grupos los tenemos en todo lugar. Desgraciadamente son parte de nuestras congregaciones. Mi hermano, no seas tú parte de ese grupo, del grupo que pone tropiezo en el avanzar de la obra del Señor en tu congregación, en tu iglesia o en la iglesia de todo el mundo. Sé tú parte, mi hermano, de aquellos que se esfuerzan, que luchan, que buscan el beneficio de todos y se esfuerzan como los otros amigos para acercar a más personas a los pies de Jesucristo. No seas de los que critican, de los que señalan, de los que dicen, no seas ese grupo que se reúne simplemente para hablar mal de los demás. No seas de esos que se juntan para criticar lo que otros están haciendo. De esos tenemos siempre. Pero la escritura es clara y dice que esas personas son necesarias, porque es necesario que haya tropiezos en la iglesia para que se manifiesten los que realmente están cimentados en la palabra de Dios. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, dice el libro de Hechos. Es necesario que pasemos por muchas persecuciones, dice la escritura. Hay de aquellos que traen las persecuciones y hay de aquellos que traen las tribulaciones, pero es necesario que el Hijo de Dios, que la iglesia pase por eso, porque eso le ayuda a afianzarse, eso le ayuda a afirmarse en la palabra de Dios, eso le ayuda a mantenerse firme y alimentar esa fortaleza a través de vencer esos obstáculos que se le pueden presentar en la vida. Este grupo es un grupo que está poniéndole tropiezo a la obra de nuestro Señor Jesucristo y tienen una gran necesidad. Ellos tienen la necesidad, mi hermano, de tener esa sensibilidad para ver lo que Dios está haciendo en los demás. ¿Eres tú, mi hermano, la persona que siente envidia, enojo cuando a un hermano o hermana de tu congregación el Señor le comienza a usar y lo comienza a avanzar y se ve que va creciendo en sus ministerios y quizás hasta en las posiciones que pudiera tener? ¿Eres tú la persona que se siente enojado, enojada, con envidia por eso? ¿O eres la persona que se goza, que se alegra al ver al hermano que quizás que acaba de llegar? ¿Y cómo es posible? Acaba de llegar y ya está enseñando y yo llevo años aquí y todavía no. ¿Eres tú la persona que se alegra o eres tú la persona que se enoja por eso? Los fariseos no pudieron ver la obra milagrosa de Dios y se enfocaron en decir, este es un blasfemo. ¿Cómo se atreve él a decir que sus pecados son perdonados? Eso le corresponde sola, pero sanó. No me importa eso que dijo. No, ¿cómo es posible que lo haya dicho? Y le ponen drama. Tú sabes, esta gente es dramática. Esta gente deberían de contratarlos allá donde hacen las telenovelas o esas películas de drama, porque lo que podemos ver aquí es puro drama, puro show, pero muy poca espiritualidad, muy poca entrega, muy poca búsqueda de Dios.
Este hombre acaba de ser sanado y acaba de ser limpiado de sus pecados. ¡Qué glorioso momento! Pero ellos son incapaces de ver. Ellos son incapaces de ver eso porque no tienen amor a Dios. Ellos son incapaces de ver eso porque ellos no tienen amor al prójimo. Ellos no se pueden alegrar por las cosas buenas que le pasan a su prójimo. Son incapaces de gozarse en el bien de otros porque no tienen amor para el prójimo. Y son incapaces de gozarse porque Dios les está haciendo el bien, porque no tienen amor para Dios. Ellos han fallado en los dos primeros grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la necesidad mayor de estos hombres? Ellos vieron el milagro, pero no lo reconocieron en su corazón. Mi hermano, ¿has reconocido tú la obra de Dios en tu corazón para con tus hermanos? ¿Has reconocido tú la obra de Dios para con tu congregación? ¿Te has dado cuenta tú hacia dónde la estás llevando? ¿Te has detenido tú a pensar en tu congregación y decir: Dios mío, ¿de dónde venimos? ¿Y hasta dónde vamos? ¿Y dónde estamos? ¿Y para dónde? Y cualquier situación que pudiera suceder, tú dices: wow, aquí Dios está armando algo grandioso, nos está llevando a un lugar diferente. O no eres capaz de ver eso. O eres la persona que se está encargando de decir: oh, aquel está pecando, aquel anda mal, este no hace como debiera, este no canta como debiera cantar, este no se mueve como debiera moverse, este no habla como debiera hablar, este no lee como debiera leer. Yo leo mejor, yo hablo mejor, yo canto mejor. ¿En qué grupo te encuentras tú, mi hermano, mi hermana? El tiempo está cerca y nuestra espiritualidad tiene que estar pura, perfecta, santa. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y tú y yo tenemos que estar listos, preparados, esperando ese glorioso momento para que el Señor venga y nos lleve y nos encontremos con Él en las nubes, como dice Pablo a los tesalonicenses. 2 puntos hemos visto. La necesidad mayor del que padece es ver hacia adentro. La necesidad mayor de aquel que es incapaz de ver es poder percibir y reconocer a Cristo en su corazón. Mira lo que dice el verso 26. Y todos, dice, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. Este día no fue como cualquier otro día. Este día estuvimos en el lugar exacto, a la hora exacta, en el momento exacto, con la compañía exacto, con el que enseñaba, el correcto. Llegó el enfermo adecuado, llegaron los amigos adecuados, llegó el maestro adecuado, todo estaba perfecto. Dicen ellos con llenos de asombro, dice que estaban sobrecogidos de asombro. Y lo que hacen ellos es glorificar a Dios. Y estaban, interesante, dice, llenos de temor. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos del temor de Dios y la semana antepasada también tocábamos algo del temor de Dios. Un corazón que no le teme a Dios es un corazón que no puede glorificar a Dios. Está toda la multitud viendo un milagro, está un enfermo viendo un milagro, está Jesús haciendo un milagro y están los fariseos quejándose por el milagro. Está la multitud glorificando a Dios, está el paralítico que ya no es paralítico glorificando a Dios y están los fariseos diciendo: es blasfemia lo que este hombre acaba de hacer. ¿Te das cuenta cómo un mismo evento puede ser recibido de 2 diferentes formas? Por eso es necesario que tú y yo podamos ver hacia adentro y ver cuál es la necesidad que tengo. Si yo soy el fariseo, ¿qué es lo que yo necesito? Dios mío, yo necesito ver tu obra. Ayúdame a amar a mi prójimo y ayúdame a amarte a ti. Si yo soy el paralítico, Dios mío, que mi enfermedad no me cegue de la capacidad de ver mis pecados y mis errores para arrepentirme. Que mi dolor, mi hermano, el dolor es capaz de cegarnos los ojos y que no veamos el pecado que tenemos. ¿Estás tú sufriendo? ¿Te sientes tú señalado? ¿Te sientes tú juzgado? ¿Te sientes criticado? Pues ese dolor
te va a incapacitar de ver tu pecado para que te arrepientas. ¿Estás tú enfermo? ¿Estás tú enferma? ¿Estás padeciendo, ¿no? ¿Estás tú padeciendo una enfermedad terminal y de pronto tu corazón pudiera llenarse de enojo, de angustia, de tristeza, qué sé yo, y pudiera llegar la incapacidad de ver la necesidad que tenemos del perdón de Dios? ¿Qué es lo grandioso que pasa en la multitud? Son llenos del temor de Dios. Lo que tú y yo necesitamos es el temor de Dios. El temor de Dios para poder recibir la obra de Cristo, la haga con quien la haga, y glorificar su nombre y gozarnos juntamente con Él. Necesitamos el temor de Dios para ver hacia adentro en medio de nuestro dolor y pedir perdón y decir: Dios mío, sé que estoy sufriendo, pero lo que realmente necesito es que mi espiritualidad se fortalezca, de que mi ser interior se mantenga puro y santo para gloria de tu santo nombre. La multitud llena de temor glorificaba a Dios y decían: hoy nosotros vimos maravillas. No las vivieron en carne propia. El paralítico vivió la maravilla en carne propia. Ellos la vieron. Estaban en el grupo. Tienen una historia que contar, pero tienen un corazón lleno del temor de Dios. Busca, mi hermano, mi hermana, que tu corazón se llene del temor de Dios. Es el principio, dice Proverbios, de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ellos glorifican a Dios porque tienen el temor de Dios. Y como tienen el temor de Dios, ellos pueden entender lo que Dios está haciendo. Mi hermano, estos tiempos son difíciles en la pandemia. No podemos reunirnos en nuestras congregaciones. Extrañamos esos momentos, pero podemos todavía, en medio de esta parálisis que tenemos como nación, como iglesia, porque nos hemos paralizado para podernos reunir, pero en medio de esta parálisis todavía tenemos que ver hacia adentro y decir: Dios mío, muéstrame mi pecado, examina mi corazón, decía David. Examina mi corazón tú. ¿Por qué? Porque yo lo veo y yo lo veo bien, yo veo como que no estoy pecando, pero si tú lo examinas, entonces podré ver mi pecado. El paralítico llega esperando el milagro de su sanidad y no se esperaba el milagro de la salvación. Mi hermano, el milagro de la salvación es mucho mayor que el milagro de la sanidad. El milagro de la salvación es mucho más grande que el milagro de la sanidad. Nos gustaría muchas veces ver a nuestros enfermos sanos, pero nos debe llenar de gozo saber que nuestros enfermos tienen salvación. ¿Cuál es la necesidad mayor en la situación que tú estás viviendo el día de hoy, mi hermano, mi hermana? ¿Qué es lo más grande que realmente necesitas? No lo que tus ojos físicos pueden percibir. Ve con Dios para que abra tus ojos espirituales y te deje ver cuál es la necesidad mayor en medio de esta situación. Quizá esta situación está en mi vida para que yo perdone. Quizá está en mi vida para que yo ame. Quizá esta situación llegó a mi vida para que yo saque la amargura que hay en mi corazón. Quizá esta situación llegó a mi vida para que yo aprenda algo nuevo para la gloria de Dios. Atrévete, mi hermano, a ir con Dios y pedir sabiduría para enfrentar cada caso de la vida. Que nuestro corazón esté lleno de temor y que nosotros busquemos siempre las necesidades mayores, no lo que la gente ve. No, lo que Dios ve. Pídele a Dios que abra tus ojos para que te enseñe cuál es la verdadera necesidad que tu corazón tiene, que tu vida tiene. De pronto estamos ocupados tratando de satisfacer una necesidad externa.
una necesidad emocional. Y no nos estamos esforzando en satisfacer una necesidad espiritual. Quizás tú te estés esforzando para recibir el aprecio de muchos y no te estés esforzando para presentarte delante de Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Quizás tú y yo nos estemos esforzando en presentar una apariencia de piedad a todo mundo y no nos estemos esforzando lo suficiente para presentar un corazón piadoso a Dios. Cristo viene pronto. Jesucristo viene en cualquier momento. No siempre nuestro momento difícil o nuestra tristeza o nuestras lágrimas o nuestra enfermedad, no siempre esa es la necesidad mayor. Solamente Cristo sabe cuál es la necesidad mayor que tú y yo tenemos. Acudamos a Él para que abra nuestros ojos espirituales y podamos ver como Él ve. Mi hermano, medita en lo que escuchaste el día de hoy. No tires estas palabras a la basura, no, medita en ellas. Porque tú estás viviendo un episodio en tu vida el día de hoy y este episodio de tu vida tiene ciertas necesidades que tú quieres suplir. Quizás son necesidades físicas, quizás son necesidades emocionales, pero asegúrate de que satisfagas las necesidades superiores, las necesidades mayores, las necesidades que realmente valen la pena. Hagamos a un lado nuestras necesidades secundarias y démosle camino a la necesidad principal, que es la necesidad de nuestra santidad. Hagamos a un lado las necesidades secundarias que solamente quitan tiempo, nos entretienen y nos enfocan en este mundo y nos enfocan en los placeres y nos enfocan en los deseos. Hagamos todo eso a un lado y démosle espacio a la necesidad mayor para que pueda ser suplida, y esa necesidad solamente la puede suplir nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las tristezas y agonías que tú y yo tenemos, mi hermano, son por necesidades que no podemos suplir, necesidades que nunca se suplieron, pero hoy es tiempo de estar sabios y acercarnos a Dios y pedirle que venga a satisfacer la necesidad correcta, la necesidad verdadera, que no nos engañen las otras cosas. Abramos nuestros ojos y que la necesidad interna espiritual, la santidad, sea la que sea suplida. Andemos de la mano de Dios, mis hermanos. Cerremos ahí nuestros ojos donde estamos sentados. Padre, gracias porque hablaste el día de hoy a nuestras vidas y has hablado como siempre con la verdad. Este es un mundo que nos bombardea de diferente manera. Y una de las bombas que caen a nuestras vidas es las bombas de las necesidades. Ayúdame a preguntarme y analizarme qué es lo que realmente necesito. ¿Qué es lo que realmente mi ser necesita para andar bien contigo, Señor? Porque eso es lo más importante. Porque eso debe ser lo más importante, estar bien contigo. No me importa si voy a quedar mal con algunos por estar bien contigo, Señor. Danos la fortaleza para estar bien contigo, aunque por eso nos toque estar mal con otros. Danos el valor. Danos el valor para hacer tu santa voluntad. Rompe nuestro corazón cualquier barrera que esté impidiendo que nosotros nos dobleguemos en humildad y humillación, en totalidad delante de ti. Quita tú, mi Dios, todo aquello que se interponga entre la santidad que debemos tenerte a ti y los placeres y los gustos de este mundo. Solamente en ti, Señor, podemos encontrar nuestra verdadera satisfacción. Te
Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.